Y bueno, ya estamos con esta señora que es un primor también, doctora, por supuesto, presidenta de la organización Díaz Gil Medicina Laboratorial, y ella no se va a ningún lado a salir a hablar y qué sé yo, ¿verdad? Así que tenemos el privilegio y la honra de que esté la doctora Renate Henning con nosotros. Acércate, por favor, te voy a tutear, Renate. Acércate no? al micrófono. Al micrófono. Renate Henning, así en seco, de Díaz Gil, ¿no? Yo soy Renate Henning Krauch. Krauch, a vos muy sos alemana. Krauch, a vos sos muy alemana. Muy Krauch. alemana, sí. Y de la tante Marlis von Eckersberg. Mi tía. Tu tía. Mi tía. ¿Vos te acordás? Prima hermana de mi mamá. ¿Vos te acordás de Sí. la tante Marlis? Sí, ella fue la secretaria personal de mi papá. Ah, sí, de tu papá. De Casa Krauch. De Casa Krauch, claro, Casa Krauch. A vos sos tiempo. Henning Krauch. Sí, Y ella de Díaz Gil. De Díaz Gil, ¿no? Sí, Ya sé. sí. Pero la tante Marlis von Eckersberg. Eckersberg, Sí. creo que es así. Eckersberg. Eckersberg. Sí. Bueno, de nobles, de alemanes de hace muchos años. Sí, ya. Íntima amiga de mi madre, Sí, de Brunhilde. sí, Brunhilde sí. Guyari de Masi. Sí. O sea que ya eran así 2 gotas de agua, eran 80 Vivían muy años. cerca. 80 años de amistad, no, de amistad del colegio, digamos, Sí. muy amiga. Bueno, la doctora Renate Henning es toda una institución a través de su organización, Laboratorio Díaz Gil, ¿verdad? Laboratorio Díaz Gil, y quién no sabe la importancia de este Laboratorio Díaz Gil, que se remonta a 1972, la historia de Díaz Gil, del laboratorio, con el doctor Gustavo Díaz Gil al frente, cuando regresaba de Estados Unidos, donde obtuvo su maestría en microbiología. En fin, y lamentablemente se nos adelantó este señor que era espectacular, no solamente en el plano profesional, de más está decir, sino en el plano profesional, en el plano personal, digo, en el plano personal, porque siempre estaba con buena onda, con buen humor, siempre traía toda la información habida y por haber, y él seguía investigando todo, ¿verdad? Y bueno, él estaba al tanto de todo lo suyo, iba y venía, viajaba, estaba actualizado. Bueno, tengo ese recuerdo porque trabajamos una amistad muy, muy buena, muy seria, muy interesante, muy honesta, con el doctor Gustavo Díaz Gil, esposo también aquí de nuestra invitada, la doctora Renate Henning Krauch. Me llamó la atención, salió hace poco un artículo, y eso es lo que más me llamó la atención, de una suerte de evaluación de la doctora Henning, Renate Henning, sobre el consumo de drogas en el ámbito laboral, que es una suerte de peligro que va en aumento, dice el estudio, y hace énfasis sobre la cocaína, que es el narcótico más usado, más utilizado, seguido del cannabis, según este trabajo de Díaz Gil. ¿Estoy en lo cierto más o menos? ¿Cómo nos podrías ampliar, doctora Henning, esto? ¿Y cómo pudiste avanzar con este estudio y esta evaluación? A ver. Bueno, todo inicia de que nuestro laboratorio ofrece servicios de controles laborales a las empresas. Analizando un poco lo que pasa a nivel global, nosotros queremos concientizar, y lo hacemos, a las empresas de que el consumo de drogas no es solamente lo que vemos y escuchamos quizás en las noticias o en la tele o en las películas, sino que tenemos que saber qué pasa dentro de nuestras empresas con nuestros colaboradores.
Y ahí concientizamos y le damos sugerencia a las empresas qué deben hacer, qué controles deben hacer y cómo enfocarlo. Comparando las estadísticas mundiales que conocemos, cada vez el consumo es más globalizado y cada vez ese consumo afecta más a los costos de una empresa en la producción, en el resultado, en los resultados, como también en el costo del servicio médico. O sea, todos los que están afectados empeoran, producen un costo extra. Médico extra, ¿sí? Sumando esos costos de pérdida que puede tener una empresa y costos adicionales en el área de salud, en los Estados Unidos se estima que son más o menos 280 billones de dólares anuales, ¿sí? 280 es impresionante. Billones, ¿sí? Si uno puede calcularlo en una propia empresa, se va a sorprender el costo que producen o ausencias de aquellos que consumen drogas, que es una proporción, uno que no consume versus que uno consume, 2.5 veces más mayor es su ausencia. ¿Y por qué se consumen drogas? Bueno, eso... O sea, se consumen con mayor énfasis drogas, esa sería la ¿por qué va en aumento el consumo de drogas? Ok, eso empieza desde la situación en que viven las personas, su ámbito en la casa, su grupo de compañeros o del colegio, o las necesidades que tiene de algún problema personal. Se meten a las drogas. Entonces. Y el consumo de drogas hoy en día, las drogas básicas, el éxtasis, la marihuana, el alcance es de entre 10 y 15 mil guaraníes un toco, entonces no es caro, ¿no? Entonces yo puedo acceder a eso. Entonces es fácil el acceso y el consumo cada vez es mayor. Y nosotros las estadísticas que tenemos son solamente de empresas que nosotros le hicimos el servicio de drogas de abuso. Entonces... Drogas de abuso, pero este estudio justamente realizado por el Servicio de Análisis Toxicológico del Laboratorio Díaz Gil arrojó que en el ámbito laboral se estima que el 7% consume alguna clase de droga. El 7% en el ámbito laboral nacional sería, ¿verdad? Es comparado, esos son los resultados o estadísticas del grupo del mundo de nuestras muestras que nosotros analizamos, ¿sí? Siendo la cocaína el narcótico ilegal más encontrado, seguido del cannabis. Y esta situación tiene consecuencias en las empresas, como bien dice acá la doctora, donde pueden producirse desde incapacidades hasta accidentes laborales. Claro, porque todo ocurre porque una persona que está afectada con drogas, bajo el efecto de la droga, bajo ese efecto cualquier cosa pasa. Claro, sí. Ese es el problema, que en muchas empresas los empleados manejan maquinarias o manejan automóviles, camiones, y esos son los que deberían estar controlados, o aquellos que trabajan bajo mucha presión, que deben producir, o en el área tecnológico, sobre todo, es una presión, un estrés muy alto. Entonces, ¿qué hace? Para tranquilizarse, para enfrentar el estrés, consumen algún narcótico. ¿Y eso qué afecta directamente en el organismo, digamos, el consumir un narcótico? ¿Dónde comienza el deterioro, digamos? ¿En la cabeza es eso? ¿O no? Claro, que cada vez la persona tiene mayor necesidad de consumir mayor
cantidad y a mayor tiempo la droga para tener el efecto y poder seguir brindando el servicio o el trabajo que lo está realizando, ¿sí? Por ejemplo, los que transportan combustibles deberían ser controlados. Sí. Los que transportan cargas tienen que aguantar en un plazo determinado, entregar su carga. ¿Cómo aguantan? ¿Sí? Entonces tienen lo que Esos hacen. son más proclives a consumir, claro, este tipo de cosas. Sí. Y, por ejemplo, doctora, ¿y cómo se neutraliza eso, digamos, en estas personas? ¿O cómo se intenta apartarlas o sacarlas de ese mundo en el que entre que se encuentran? Claro, bueno, ingresaron estas... ¿Cómo, sí, cómo se...? En realidad cada empresa tiene que tener un plan, ¿sí? Si yo voy a implementar el control de drogas en mi empresa, yo también tengo que saber y dar respuesta qué va a pasar en caso de un resultado positivo, qué tolerancia voy a tener, qué plan tengo de ayudarle, asistencia médica. Eso debería tener cada empresa, ¿sí? Y con eso se les puede ayudar y fortalecer a los empleados y tratar de que ellos vuelvan a tener una vida normal sin consumo de drogas, ¿sí? Y en el laboratorio que preside acá la doctora Henning Krauch, ¿cuánta gente trabaja? ¿Está directamente vinculada al laboratorio Díaz Gil? Hoy en día somos 216 colaboradores que trabajamos. Mucho. Tenemos laboratorio central y 5 sucursales. ¿Y ustedes tienen el control de esas personas en este aspecto del posible consumo de drogas de repente de alguna de ellas? ¿Ustedes cómo evalúan ese tipo de...? Nosotros dentro con nuestros propios colaboradores tenemos un plan, primero control médico obligatorio por el Ministerio de Trabajo y por otro lado tenemos firmado un convenio con ellos mismos y le hacemos controles anuales conocidos y controles de sorpresa. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo de sorpresa? ¿Por qué de repente? Y porque hay diferentes situaciones en que se debería tener programado toma de muestras, ¿sí? De sorpresa es cuando no sabe el empleado y o se le llama y se le hace el control, o cuando voy a contratar una persona, al firmar el contrato se le avisa previamente, yo tengo que saber, ¿sí? Porque el costo de hacer un análisis simple versus contratar a una persona que ya es adicta es mucho mayor para la empresa, ¿sí? Claro. Luego se hacen controles post accidente, si tuvo algún accidente, si tuvo un choque, si falleció una persona, etcétera, se le hacen los controles, ¿sí? Bueno, eso pero... es todo un plan implementado y que se sugiere realizar en todas las empresas. ¿Y cómo, por ejemplo, está bien, y si alguien se ve afectado en esta empresa, la suya, por ejemplo, como estoy poniendo nomás... Sí, como ejemplo. Como ejemplo, sí. Pero puede ser como no, ¿verdad? O en otras empresas. ¿Y cómo uno trabaja con trabaja para que mejore esa persona o directamente ya se la desvincula del área. Del área o del staff de contratados, digamos, porque si alguien está en eso ya va a continuar, porque a no ser que tenga demasiada fuerza de voluntad y qué sé yo, no sé si alguien lo apoya para que salga de ese carril de cosas. Claro, Bruno, eso depende de las políticas de cada empresa y la organización del departamento el capital humano, cómo lo encara y qué políticas tiene establecido, ¿sí? Hay empresas que sí tienen todo un plan y le apoya y le da oportunidades al colaborador. Ciertas empresas que quizás, por ejemplo, en la aviación, no puede existir una persona que esté bajo efecto de drogas y
y seguramente no sigue trabajando, ¿sí? Porque al cargo de la aviación hay muchos pasajeros. ¿Y ¿sí? habrá ocurrido ese tipo de casos de repente? En ese ámbito, digo, ¿alguna vez? Casos siempre hay. Casos siempre, bueno. Más no puedo decir, ¿no? Yo no, está bien. Mucho, pero la cocaína y el cannabis, ¿hay diferencia? Digamos, la cocaína es mucho más fuerte que el cannabis, o el resultado es el mismo al fin de cuentas, porque la son cocaína drogas. es más adicta. El cannabis no es tan adicto, ¿sí? En ese aspecto, pero está en relación a la frecuencia y está en relación a las cantidades, ¿sí? Ahora, lo que te quería compartir un poco, sí, hoy en día hay muchas drogas que se producen sintéticamente. Sí. Y ese es el peligro que en Paraguay enfrentamos. ¿Por qué? Porque hoy en día la detección común, conocida, se hace por un método que se llama inmunocromatográfica, que contiene normalmente 5 a 6 drogas. No detectan las drogas sintéticas y ese es un peligro, porque tenemos que saber en Paraguay qué pasa, cuáles son las drogas que se consumen, dónde se consumen, dónde se fabrican, dónde van y qué se está haciendo. ¿Aumentó mucho acá el nivel de drogadicción, digamos, en Paraguay? La drogadicción aumentó muchísimo. Sí. No tenemos estadísticas de drogas sintéticas. Se determina por métodos en el cual se necesita un equipamiento bastante costoso y mundialmente son la tendencia de consumo de las drogas sintéticas. Bueno, la droga sintética, en síntesis, es aquel fármaco de la síntesis artificial o comercializado, si ya existía, de forma clandestina, a fin de evitar las disposiciones existentes de las leyes sobre drogas, generalmente mediante cuando se traen de derivados o análogos, se fabrican de derivados o análogos de fármacos existentes, modificando su estructura química. Menos comúnmente se refiere a la búsqueda de drogas con estructuras químicas diferentes que producen efectos subjetivos similares a las drogas ilícitas, con efectos similares o más potentes, que generalmente se venden en el mercado gris, dice, debido a la desregulación existente en cuanto a este tipo de sustancias. Todas se pueden consumir. Droga sintética, bueno, y aquí las drogas sintéticas, ahí entran los opioides, los sintética, alucinógenos, la droga, ¿qué dice ahí? Disociativa, derivados de la piperacina, entactógenos, estimulantes como la anfetamina y la metanfetamina, sedantes, esteroides anabólicos, fármacos, etc. Y acá hay un cuadro que vos tenés también ahí, José, del porcentaje de sustancias psicoactivas encontradas en grupo laboral analizado aquí por el estudio del laboratorio de Díaz-Gil. La cocaína se consume en un 61,2%, ¿es así? Sí. Después el cannabis en un 28,6%, opioides en un 6,1% y benzodiazepinas, no sé qué es, en 4,1%. Sí, cada vez está más en aumento y lo que se ve mucho es la combinación de cocaína con marihuana. Dios mío, ¿ah, sí? Sí. Cocaína y marihuana. Sí. Y también, por ejemplo, una de las drogas sintéticas es el fentanilo
que es un derivado muy famoso el fentanilo. Opioide. Y es muy dañino también. Que se combina con otras drogas sintéticas de las que recién mencionaste. Después está la ketamina. La ketamina es un analgésico veterinario, de uso veterinario, que también se combina con muchas drogas y que producen, no sé si ustedes vieron, los zombies, los famosos zombies en los Estados Unidos, son los que consumen esta droga. Y eso pero sí es fuerte. esos zombies ya tienen el bulbo quemado, como se dice, la cabeza ya... Y por el efecto de esta droga. O sea que eso ya no vuelven a la realidad nunca. No, porque es muy dañino. Y ahí vemos las imágenes de toda esta gente en ciudades, en calles, de mucho tránsito también en Estados Unidos, sobre todo. Y eso hay mucho ahora en Los Ángeles, en San Francisco, pero más en Los Ángeles al parecer. Inclusive ese paso, ¿cómo se llama? Esa vereda de la fama, ¿cómo se llama? En Beverly Hills. En Beverly Hills, eso está atestado, esta gente ahora, por ejemplo, es la nueva, no sé, van y se sientan ahí como van los turistas y van toda la parte de la prensa, entonces se quieren hacer notar seguramente y están por ahí. O sea, destruyen también lo que otros construyeron de la mejor forma para incentivar el turismo. O sea que y la gente ve esto y por supuesto que huye escandalizada porque no, qué sé yo. Es todo un círculo vicioso que va en aumento, lamentablemente, estas drogas sintéticas también. ¿Y cuál es la diferencia entre estas drogas sintéticas? Las drogas sintéticas son más dañinas inclusive que... Tienen muchas impurezas y las impurezas son muchas veces las que causan mayor daño en el organismo, ¿sí? Y el daño es tóxico y producen intoxicaciones o también producen muchas infecciones. Y la recuperación es muy difícil en este caso, ¿sí? O sea, ¿vuelve al estado normal alguna vez esta gente afectada por las drogas, el consumo de drogas, o no? Y yo creo que eso no es mi área, yo no soy médica, pero sé que es muy difícil una vez que el consumo de estas drogas, sobre todo estas que son sintéticas, son utilizados en esa cantidad y es difícil. Sí. Bueno, la doctora Renate Henning-Krauch es doctora en bioquímica, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, directora general y directora técnica de Díaz Gil Medicina Laboratorial S.A., una empresa muy respetada en nuestro medio y en donde con liderazgo, creatividad, convicción y persistencia dirige y coordina día a día las actividades de más de 200 colaboradores y hace más de 30 años. Forma parte de la comisión directiva actual de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. La doctora Renate Henning-Krauch participa continuamente en cursos y congresos de actualización científica que le permite apoyar su gestión en la innovación y promover la diversidad de servicios para satisfacer a los clientes y a la comunidad con prestaciones conformes a estándares internacionales, siempre con la premisa: donde hay innovaciones, hay una manera de hacer mejor las cosas con el objetivo de salvar vidas. Bueno, es muy respetada la doctora Henning-Krauch y vuelvo a insistir, no es fácil tenerla. Muchas gracias, Dankeschön, pero por supuesto. ¿Y cómo está el nivel de la salud en nuestro país? Así, en líneas genéricas, ¿qué nos hace falta, doctora? Porque está bien, este consumo de drogas continúa, eso quiere decir que, y va en aumento, quiere decir que hay que perseguir eso, digamos, tratar de neutralizar de alguna manera esa fiebre existente, pero por otro lado, ¿cómo está nuestro sistema
de salud, ¿verdad? Yo creo que esta doctora Barán está haciendo un muy buen trabajo. Es mujer, está haciendo muy buen trabajo. También da énfasis a toda la cuestión esta del mundo de aquellos insulinodependientes. Ella es también muy profesional en eso. Y hay más del 10% de la población paraguaya es insulinodependiente, o está asociada con la diabetes, digamos, es diabética. El 10% de las personas son diabéticas acá en Paraguay, si no más, y va en aumento eso. En líneas genéricas, y la parte cardíaca también. Sí. Uno siente cómo la gente sí le dio un paro cardíaco, tiene una aneurisma. Esos son casos que todos los días están en la boca de la gente, en boca de la gente, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo decirle? Primer nuestro laboratorio, nuestra empresa, nuestra misión es siempre trabajar en equipo. O sea, tenemos que trabajar el área privado con el área, las instituciones públicas, para que realmente la salud llegue a todas las personas que la necesiten. No todo puede hacer solo el Estado, no todo solo pueden hacer los laboratorios privados. Yo voy a hablar exclusivamente de laboratorios, ¿sí? Todas estas enfermedades que mencionaste, más tantas otras, necesitan apoyo de laboratorios privados y de las instituciones, ¿sí? Trasplante es un tema. Ese es otro tema. Nosotros trabajamos muchísimo con el INAT, trabajamos muchísimo con FREPA, tenemos convenio firmado. La parte de diabetes es un campo amplio, necesidades, hay muchísimos, que si el paciente desde muy joven es educado, la familia, concientizado y con una disciplina, ¿sí?, la diabetes se puede controlar en los pacientes. Lo mismo el tema de cardiología. Cardiología es la misma cosa, es concientizarse, es tratarse, cuidarse, ¿sí? Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. El cáncer del cuello uterino, único cáncer de la mujer que se puede prevenir. El único cáncer que se puede prevenir haciéndose el estudio del HPV, ¿sí? HPV, Human Papilloma Virus. HPV, el cáncer del cuello uterino causado por un virus llamado Human Papilloma Virus HPV, ¿sí? Todos los otros. Y la cuestión de las mamas. Eso se detecta cuando ya hay un problema oncológico. No es prevenible. Antes no se puede saber. Hay que controlarse, ¿sí? Sí o sí. El control, como dicen los médicos, los ginecólogos, los programas de prevención, sí, para detectarlo tempranamente. Pero prevenir es HPV. Yo puedo prevenir. ¿Cuántas mujeres no fallecieron jóvenes por causa del cáncer uterino? Lamentablemente. Sí. Ahora octubre es el mes rosa, ¿sí? Está llegando octubre, el mes rosa, que siempre viene también, no sé si ahora nos lo invitamos todavía, el doctor Oscar Codas Thompson, que viene acá de tanto en tanto. El Instituto Codas, claro, viene de tanto en tanto. Sí. Pero es interesante todo esto. El desarrollo y la tecnología también es otra consulta. La tecnología con este sistema laboratorial que ustedes dirigen, que ustedes están hace más de 30 años marcando pautas y evolucionando, la tecnología tiene mucho que ver en el avance de los resultados. Muchísimo tiene que ver la tecnología. Hoy en día se habla de plataformas. ¿Qué es una plataforma? Por un lado, es un equipo que puede abarcar
más de 100 diferentes análisis, ¿sí? Así. Entonces, simultáneamente se cargan los tubos y ya se procesa, que está acompañado fundamentalmente de un sistema informático muy avanzado que regula y que ordena a los equipos que están conectados todos en estos equipos. La inteligencia artificial es otra cosa que afecta y que ayuda en muchos aspectos al laboratorio, a la guía, estudios que deben realizarse adicionalmente a ciertos resultados patológicos, ¿sí? ¿En qué ayuda la inteligencia artificial? A guiar muchos estudios que pueden ser incluidos en un perfil básico de un paciente con ciertas anomalías o signos clínicos, ¿sí? Y luego está la genética clínica, que hoy en día la genética clínica va de la mano a un simple estudio o diagnóstico que tenga un médico. Por ejemplo, la diabetes, un ejemplo. Sí. La diabetes. Si yo hoy en día puedo detectar qué parte del gen está con alguna alteración para poder con eso indicarle el tratamiento correspondiente, certero al paciente. Certero, ¿sí? Lo mismo que en oncología. Oncología, conociendo en un cáncer de próstata o de mama, yo le hago el estudio genético, ubico dónde está el problema en el gen, en la estructura del paciente, y ahí yo puedo determinar exactamente el medicamento que necesita ese paciente. Y eso, por ejemplo, está acompañado por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hoy ya se enfoca a crear fármacos que van directamente a la estructura o al cambio o al problema genético que tenga el paciente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cuáles son, a su criterio o a tu criterio, querida Renate, te tuteo ya siempre, cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el laboratorio clínico a tu cargo en la actualidad? ¿Cuáles son esos desafíos? Desafíos del sector en general, del sector laboratorial y también específicamente el laboratorio tuyo, Díaz Gil. Sí, en general todos los laboratorios, los desafíos son actualización siempre. Poder actualizarse permanentemente con la última tecnología, sí. Nuestros profesionales, no, el currículum que nosotros hoy tenemos en las universidades no abarcan las últimas tendencias, los últimos conocimientos. Entonces todo eso es un desafío. El inglés es un desafío para nuestros profesionales. No saben, ¿sí?, mucho inglés a veces. El inglés es un idioma que muchos no tienen la oportunidad. Y hay que estudiarlo. Hay que estudiar, sí, porque casi toda la información científica está en inglés, ¿sí? Sí, claro. A pesar que hoy el Google traduce muchas cosas, pero si yo me quiero formar, si yo quiero hacer un masterado, un doctorado, yo tengo que poder hablar inglés. Y por último, la competencia ilegal que tenemos en Paraguay, ya que los laboratorios que invierten y que son empresas con capital paraguayo tienen hoy el problema, el desafío que las muestras son derivadas a otros países ilegalmente. ¿Sí? O laboratorios brasileros, argentinos entran al país, recorren el laboratorio, retiran muestras, cosa que no es legal. Ese es un problema para muchos laboratorios en nuestro país. Y realmente, si Paraguay quiere tener buenos laboratorios acreditados, laboratorios siempre que ofrezcan, tuvo Paraguay buenos laboratorios, yo me acuerdo, siempre. Pero si el gobierno no ve eso y no regulariza eso. ¿Y quién tiene que regular eso? ¿El Ministerio de Salud?
Y yo creo que son varios entes que deben participar. La aduana. Claro, la propia aduana. Tiene que controlar. Material biológico tiene sus regularizaciones que deben ser cumplidos para pasar de una frontera a otra, ¿sí? Y pasan por la moto, con una moto el puente. Claro, pasa, claro, y ahí va todo. Sí, a mí me gustaría mucho tener el apoyo, así como los laboratorios importantes de Paraguay apoyan al Ministerio de Salud, al laboratorio central, en situaciones graves, siempre fueron apoyados. También apoyen y cuiden a los laboratorios nacionales. Me parece muy bien y muy oportuno esto que está diciendo la doctora Renate Henning-Krauch. Y rebobinando nomás, el impacto de la pandemia, doctora, ¿cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a las operaciones de laboratorio y qué lecciones se han aprendido para que sean aplicadas esas lecciones en el futuro y no cometer los mismos errores, digamos? Bueno, en general, aquellos laboratorios que pudieron en forma rápida adaptarse a las necesidades de los análisis, creo que salieron fortalecidos de la pandemia, ¿sí? ¿Qué tenemos que prever? Estar preparados para cualquier otra necesidad del cuerpo médico y de los pacientes y tener la agilidad a adaptarse. La agilidad. Bueno, y la ética también. Ética es otra terminología, y la responsabilidad. ¿Qué es la ética y qué es la responsabilidad en un mundo médico laboratorial como el que preside acá la doctora Renate Henning? ¿Qué es lo ético y qué es la responsabilidad? Porque en este mundo paraguayo justamente a veces olvidamos, o está en el último lugar, la ética y la responsabilidad. No tenemos en cuenta muchas cosas que deben de ser las primeras en estudiarse y en tener en cuenta, como a nivel de resultados, a nivel de ser eficiente en los resultados, no mentir, ¿verdad? Claro. En primer lugar, los laboratorios que están acreditados tienen un código de ética en sus laboratorios, ¿sí? Y eso es en reuniones regulares, eso es transmitido a todos los colaboradores. Yo me puedo equivocar, pero yo tengo que reconocer mi equivocación, transmitir, el médico tiene que saberlo y el paciente hay que aclararlo, ¿sí? ¿Cómo se controla todo eso en un laboratorio con más de 200 funcionarios y con una fluidez de pacientes? Porque yo soy testigo, ¿verdad? Doy fe de lo que digo, de toda esa gente que está vinculada al laboratorio Díaz Gil. ¿Cómo se controla eso? Porque bueno, en todos los laboratorios, como dije, hay un plan de educación continua, constantemente hay educación. Hay un organigrama donde hay un supervisor, hay un responsable de cada área y cada supervisor o cada jefe tiene a su cargo cierto número de colaboradores que debe ir controlando. Es un ir y recibir de informaciones, de verificaciones. Todos los laboratorios participan de controles de calidad externos, recibimos muestras de afuera, tenemos que analizar, entregar y reportar. Yo también, en nuestro caso, el laboratorio recibe muestras del laboratorio central y nosotros también le enviamos muestras al laboratorio central, de tal manera que nosotros también evaluamos la calidad del laboratorio central y ellos nuestros, ¿sí? La calidad de ustedes, sí. Es todo un sistema, una telaraña en diferentes aspectos que se controlan, se reportan y eso se informan como indicadores. Cada área tiene sus indicadores que se controlan, ¿sí? Bueno, también está sostener todo este andamiaje en el tiempo, la sostenibilidad, digamos. Que todo se haga como en otras partes, ¿verdad? Como en Europa, qué sé yo, en Estados Unidos. No hace falta
citar esas latitudes, sino simplemente sostenibilidad en el tiempo, como para promover esa marcha de hacer bien las cosas, el futuro del propio laboratorio clínico de Díaz-Gil, por ejemplo, en la proyección, digamos, futura, y seguramente se inventan o se crean medicamentos nuevos que vienen y hay que reorganizarse, eso tienen que entrar al mercado y uno tiene que saber en sustitución de qué va esto, etcétera, etcétera. Es una cuestión... un círculo vicioso, para decirlo de una manera. ¿Sí? Nosotros... O vicioso o virtuoso también, ¿verdad? Sí. Virtuoso porque viene algo nuevo y uno desecha lo viejo, supuestamente. Claro. Y también está aquello que, qué sé yo, que tenemos que... Bueno. Claro, estando siempre alerta a las novedades que uno puede y quiere introducir, evaluando qué resultados van a tener. Si yo quiero introducir un nuevo análisis, es necesario o no, conociendo un poco la estadística de los casos y las necesidades que hay en el país, ¿sí? Y todo eso se traduce en que se prepara un plan estratégico anual, y en el plan estratégico se incluyen luego las innovaciones que se quiere realizar, y eso se controla mes a mes, la implementación con indicadores. Bueno, y también la educación, la capacitación, cómo se asegura el laboratorio de que su personal esté constantemente actualizado a través de las últimas técnicas y tecnologías del sector. Sería una consulta. Y esta última, ¿qué estándares de calidad y acreditaciones siguen para asegurar que los resultados de las pruebas sean confiables y sean precisos, esos resultados, dentro del marco de la calidad y de la acreditación? En nuestro laboratorio tenemos dos mecanismos paralelos de la formación. Por un lado es la educación continua propio de nuestros colaboradores, que deben dar charla continuamente dentro de la empresa con su grupo de colaboradores que están a su cargo. Por otro lado van a congresos, y por otro lado participan de cursos de actualización. Sobre todo eso está muy ligado cuando implementamos o cuando recibimos un nuevo equipamiento, ¿sí? Entonces ahí eso es una educación que dura promedio de 2 a 3 meses. ¿Sí? Es una forma de educación continua. Por otro lado, calidad. Calidad es un término muy amplio, ¿sí? Que implementando en los laboratorios controles internos, controles externos, participando de un sistema de software en el cual todos los días se introducen los valores de muestras que recibimos y se comparan nuestros valores con nuestros equipos mundialmente, otros laboratorios que utilizan los mismos reactivos, los mismos equipos. Con eso yo controlo y mantenimiento regular de los equipos, ¿sí? Hay mucho, puedo hablar de control de calidad. No, control de calidad. Se nota complejo, que es muy complejo, y no es solamente la parte analítica, es la parte también de control de documentación, por ejemplo. Es también control de calidad. El tipeo de resultados o cómo transmito resultados. Es muy amplio lo que significa control de calidad y calidad. ¿Cómo uno puede poner la mano en el fuego sobre todo esto? Porque, o sea, vos como cabeza de la institución del laboratorio Díaz-Gil, ¿cómo sabes que tipean bien lo que tienen que tipear, por ejemplo? Porque es una cuestión... Porque hoy en día el software... Y no podés controlar todos los análisis. Absolutamente. Por eso hay los laboratorios grandes que integran sus equipos con el software, ya transmiten directamente los resultados al software. Hay un profesional que valida los resultados y controla resultados anteriores del paciente, mira todos los datos clínicos.
Sí, el récord del paciente. claro, tenemos curvas de cada determinación si se hizo anteriormente en el laboratorio y si hay un resultado muy patológico, lo primero que se hace, se verifica el resultado, se corre otra vez el resultado, se habla con el médico, esto está dentro del cuadro o no, o se le pide una nueva muestra al paciente. ¿En qué momento te desenchufas de esta faena diaria? Y a lo mejor en un momento cuando No, le pero abrazo a mis diga, niños. en la semana, digamos. Hacemos turnos. Un domingo, un sábado, un viernes, qué sé yo, digo, cualquier Normalmente cosa. los sábados de tarde y los domingos me dedico más a mi persona y ahí tengo guardia de profesionales, los supervisores, pero siempre estoy con el celular a mano. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 2 hijas divinas. Ah, sí. ¿Y te ayudan también en esto o no? No, la mayor vive en los Estados Unidos y hizo su masterado en música, ella es música, Ah, sí, che. ella toca el violonchelo. Y no sé si te acordás la época del maestro Gilardi. ¿Cómo no? Ok, ella nació de ese grupo y hoy en día es docente de música de middle school, high school de un colegio en los Estados Unidos, en Kansas. Y decime, ¿y Anita Henning es pariente tuya? ¿Anita Henning o no? Ella del Anita grupo Henning de Salazar. Salazar. No, es coincidencia el nombre. Ah, el nombre, porque... El nombre nomás, sí. El apellido. El apellido, claro, Sí, Anita, sí, porque sí. ellos son una familia de músicos también. También. Excelentes Sí, son. así mismo. Bueno, querida Renate Henning-Krauch, vielen Dank für alles, ja.